Noches a todos y a todas. Os doy una cálida bienvenida a una nueva sesión de Encuentros de Ser a Ser. Am, bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial. Buenas a todas y a todos. Tenemos una invitada muy especial, es nuestra compañera Elia. Ella lleva mucho tiempo trabajando con un concepto que son las relaciones Ubuntu y aquí estamos hoy con muchas ganas de poder escuchar y de saber de qué de qué va esto de las relaciones Ubuntu y, y para qué puedo sernos de utilidad, yo creo que aquí en la comunidad, pero más allá de esto como una nueva manera una manera ancestral de relacionarse, pero que a la vez, pues a día de hoy seguramente es más necesaria que nunca. Así que nada, dicho esto, Elia, te voy a dar paso. Elia, antes que nada, muchísimas gracias por haber decidido, bueno, pues recoger este guante que te eché ayer. Y nada, si te parece, quería aprovechar también un poco para que nos cuentes quizá pues cuál es tu background con todo esto de las relaciones Ubuntu, cómo llegaste aquí, qué es lo que te despertó todo esto y a partir de ahí ya libre para contarnos lo que te apetezca. Gracias, Biel. Y sí, aquí estoy tirándome a la piscina. Bueno, pues a mí siempre me han gustado el tema de la comunicación interpersonal, la inteligencia emocional, la inteligencia social, facilitación de grupos, todas esas cositas, ¿no? Desde hace ya miles de años que empecé a formarme en eso a nivel individual y en grupo también, ¿no? Facilité grupos también de crecimiento personal y bueno, eso me gustaba mucho y entonces los últimos años me dediqué a formarme en programación neurolingüística. Hice los 2 años, el practitioner y el máster y luego ya acabé con el trainers training, que es también para facilitar trabajos en grupo, para encontrarse desde otra manera, ¿no? desde otra perspectiva social, desde el interior, ¿no? Aplicando la programación neurolingüística, que lo único que hace la programación es desprogramarnos, ¿no? O sea, entendernos como personas, cuáles son nuestros patrones, ver si nos son óptimos y si no nos lo son, cambiarlos, intentar cambiarlos, ¿no? Porque incluso hay patrones que tenemos ahí y que no son nuestros tampoco, sino que vienen de nuestros ancestros, de nuestra familia, y los heredamos y continuamos, ¿no? Y resulta que pensamos nosotros, pero no pensamos nosotros, sino que viene ya heredado. Entonces, a partir de ahí, esto ya me enamoró, ¿no? Y hasta que un buen día, que eso fue justo el último año que acabé, en diciembre del año 2019, llegó a mí, de casualidad, una filosofía, y mira que yo había estado en África, una filosofía ancestral africana que es la filosofía Ubuntu. Y yo dije, ¿cómo qué? ¿Qué es esto? Y me enamoré de ella, me informé mucho, me descargué mucha documentación, toda estaba en inglés y no en afrikaner y bueno, había muy pocas cosas, bueno, casi nada en castellano, algunas entrevistas en la contra de la vanguardia, alguna persona influyente catalana que también hablaba de esto, Federico Mayor Zaragoza, que también hablaba de Ubuntu, y bueno, pues todo esto me llamó mucho la atención y a partir de ahí yo creé lo que era como una combinación entre una cosa que es muy espiritual, digamos, lo opuesto, que es una filosofía, ¿no? Muy espiritual y muy de ponerla en marcha a través de las relaciones. Es decir, vale, sí, está muy bien, pero tenemos que ponerla en práctica, ¿sí? Y en tribu. Y a partir de ahí creé lo que era el concepto de relaciones Ubuntu. Y es eso. Un amigo mío me dijo, Elia, te tengo que llevar un regalo. Digo, ¿cómo? Y quedamos porque me trajo el libro de la nieta de Desmond Tutu, que a finales del 2020 me trajo el libro del Ubuntu en castellano, muy fácil de leer,
que son como 14 lecciones de sabiduría africana para vivir mejor. Y así podemos empezar a ver lo que es también esta manera de vivir en comunidad a través de esa espiritualidad que ya nacemos con ella como raza humana, ¿no? Y la nieta publicó este libro, ella vive en Inglaterra. Y ¿Quién era Desmond Tutu? Desmond Tutu era el arzobispo de Sudáfrica hace un año que murió, me parece que murió el año pasado, y aún le escribió el prólogo a su nieta. Este fue el encargado, Nelson Mandela, o sea, Nelson Mandela cuando llegó como presidente del post-apartheid de Sudáfrica, después de estar encarcelado en el apartheid, fue liberado, hubo elecciones libres y fue elegido presidente. Entonces, en Sudáfrica había una situación social muy complicada porque había una confrontación absoluta debido al apartheid entre blancos y negros. Los blancos, que eran los Boers, que venían de origen holandés, que eran los que habían gobernado hasta entonces y que habían encarcelado a Nelson Mandela, y los negros, que tampoco es que se fueran de rositas cuando atacaban, o sea, es que allí hubo de todo. Y Nelson Mandela le pidió a Desmond Tutu, arzobispo católico, que por favor dirigiese unas comisiones que se llamaban las comisiones de la verdad, que lo que hacían era reunir a todos aquellos integrantes de la comunidad de ambas partes que habían entrado en conflicto anteriormente en guerra, incluso con asesinatos, para en pequeñas reuniones, en pequeños comités de la verdad, ir disolviendo esos odios, esa polaridad, e irse encontrando a través del perdón, echando puentes, que es lo que decían ellos, ¿no? El Ubuntu lo que hace es echar puentes entre unos y otros, ¿no? Para encontrarnos. Y ese era Desmond Tutu. Y entonces con Desmond Tutu y Nelson Mandela se revivió la filosofía ancestral africana. Wow. O sea, utilizaron estos principios para resolver todos estos conflictos. Sí, Nelson Mandela lo tenía clarísimo. Él había sido un asesino también, él había cometido asesinatos también cuando era joven en toda esta guerra, y él entendió que después de los primeros años de pasarlo putas, ¿no? en la cárcel y enfadado y se fue encontrando, fue mirando hacia su interior y empezó a mirar entonces a sus carceleros y a ponerse en su lugar también, ¿no? Y entonces incluso hubo carceleros que fueron amigos suyos. Cuando el presidente Nelson Mandela quiso tender puentes a la sociedad para evitar esa polaridad también, lo que sucedió es aprovechar un momento de ocio, ¿no? Y de diversión y de humor tal vez, y de risa, una de las lecciones del Ubuntu, ¿no? Y él aprovechó el partido de fútbol del equipo nacional sudafricano, que era todo compuesto por blancos, de Boers, ¿no? Para unir a la sociedad en uno solo, ya daba igual si eran blancos o negros, ¿no? Es la famosa película que también se rodó después con el Morgan Freeman, me parece, que se llamaba Invictus, que tuvo también una repercusión muy importante a nivel cine, y no sé si le dieron algún premio al Morgan Freeman o algo así por la interpretación de Nelson Mandela, y es una parte muy interesante, ¿no? Era rugby. De rugby, eso, de rugby. Bueno, pues el Ubuntu, las relaciones Ubuntu como relaciones son un montón de valores y de principios éticos
que están ahí englobados, de hecho, y no creo que me deje ninguno o casi ninguno con esta nube de valores, ¿no? Por ejemplo, participar, el amor, la igualdad, la bondad, la comunidad, la honestidad, tolerancia, solidaridad, humildad, cooperación. Hay un montón de valores que están dentro de la filosofía Ubuntu. Y por lo tanto son los que cuando se ponen en práctica están dentro de las relaciones Ubuntu. Bueno, es lo que os comentaba. Esto es un resumen de este libro. Entonces, lo primero es ¿qué significa Ubuntu? Bueno, pues Ubuntu, como dice Desmond Tutu, es algo así como yo soy porque tú eres. Eso es una frase Ubuntu, Ubuntu, no sé qué, que es Xhosa y Zulú, hay muchas etnias por allí por la África Austral, y ellos se reconocen como que yo no puedo ser si no entro en relación contigo, no me puedo definir como humano, no me puedo definir si no entro en relación contigo, ¿no? Entonces ese sería en la primera lección del Ubuntu, es que me he de buscar en los demás. Hay una expresión de saludo en Zulú que es Sawubona, que significa te veo, te veo. Pero es que además cuando te veo, me veo en ti. Y eso es lo principal, ¿no? Nosotros vemos a los demás o pasamos por la vida, pues lo primero que nos dice el Ubuntu es, para entrar en relación, mira al otro, ¿no? Y como dice Elizabeth Kübler-Ross, busqué a mi alma y a mi alma no la pude ver. Busqué a mi Dios me lo dio. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Mi hermano, el otro, ¿no? Entonces, bueno, primera lección. Yo soy porque nosotros somos. Es una definición muy fácil de traducir de lo que es Ubuntu, la expresión Ubuntu. Ellos dicen Ubuntu y de vivir en el Ubuntu, ¿no? Y estar en Ubuntu. Bueno, pues es más o menos esto. Yo soy porque nosotros somos. Yo me defino a través de los demás. Me defino a través de los demás. Es decir, lo que está diciendo es que pasemos del individualismo, que es lo que tenemos ahora, porque ahora estamos en la sociedad del individualismo, es decir, yo, y lo demás me importa un comino, a la individualidad. Me reconozco en el otro desde mi individualidad, porque todos somos uno. Todos somos la misma unidad, pero desde mi individualidad me reconozco en el otro. Y dice, ¿vale? Todos somos uno, segunda lección. Ah, vale, todos somos uno. O sea, sí, yo formo parte de esa unidad, ¿no? Yo soy esa gotita del océano, ¿no? En el océano hay miles de gotitas, en las montañas hay miles de granitos de arena. La unión hace la fuerza. Eso es lo que dice el Ubuntu. Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ese es un proverbio africano, ¿no? Aquí tengo yo un vídeo para que veáis algún ejemplo de cuando pensamos que no somos importantes o de cuando un grupo reconoce que ante la dificultad una persona puede incluso ser importante a pesar de que parezca que es una carga, porque esta es otra. Cuando no reconocemos que somos importantes, siempre somos importantes. Pueden pasar miles de cosas en las relaciones, pero todos somos importantes, todos somos gotas de agua de un mismo mar, de un mismo océano. Entonces yo había preparado este vídeo que me encantó y es una carrera de un grupo de chicas a remo, una carrera en la que está delante, una de las dos que está delante, pierde un remo, no puede remar, es una carga. Si nos lo imaginamos. Es muy interesante cómo en situaciones extremas de, pues era una competición y bueno, sorpresa.
Bueno, Wow. wow, sí, wow. Es así, es así. No puede remar, es una carga, sí, sí. Eso sí. Bueno, ese es el tema, ¿no? Y por lo tanto, eso también nos enseña, tercera lección, es todo un paso, ¿no? Nos hemos de poner en el lugar del otro, ¿no? Qué fácil hubiese sido decirle, oye, tú fuera, ¿no? Que no me sirves para nada, ¿no? Sin embargo, no fue así. Tanto unos como otros se pusieron en el lugar del otro. Ahí estamos hablando de empatía, ¿sí? Y estamos hablando de inteligencia social, estamos hablando de sintonía, de sintonizar con el otro, ¿no? De ponernos en la piel del otro. Hasta que no nos ponemos en la piel del otro no podemos entenderlo, ¿no? Y esto el Ubuntu lo que nos dice es que hemos de olvidarnos de emitir juicios y lo que debemos de practicar es la compasión y la tolerancia. ¿Cómo? A través de bajar el volumen de nuestro ego inferior, ¿no? Esa voz que nos dice, ¿no? Esa vocecilla, ¿no? Entonces es la manera de, bueno, bajar el volumen de ese ego y empezar a mirar al otro, sin emitir juicios, sin poner etiquetas, con mucha humildad, que es todo lo contrario a soberbia. Y aquí es curioso también lo que de dónde viene etimológicamente hablando la palabra humildad. Humildad viene de humilitas, que significa, que viene de humus, que es tierra. El valor de la humildad lo que hace referencia a cuando tratamos a todos al mismo nivel terrenal, ¿no? Al mismo nivel de tierra, ¿no? No uno encima del otro, sino al mismo nivel. Todos venimos de la tierra y todos estamos en el mismo nivel. No tiene nada que ver con si somos ricos, si somos pobres, o tenemos esto, tenemos lo otro. No tiene nada que ver. Tratar a la gente desde la humildad y no desde la soberbia. Esto es uno de los principios que se repiten mucho también en el Ubuntu. Para vivir en el Ubuntu, para tener la relación con el Ubuntu, ¿no? La siguiente lección, por lo tanto, si todos estamos en el mismo nivel, es adoptar la perspectiva más amplia, es decir, a ver, me estoy perdiendo algo, intentar entender también que a veces vamos como los caballos, ¿no? Aquello de vamos así y vemos lo nuestro, pero intentemos abrirnos a los demás, ¿no? Empatizar nos lleva a eso, a abrirnos a los demás, a ver qué es lo que están viendo los demás, ¿no? Porque el Ubuntu dice, una visión limitada de las cosas nos aísla y nos impide crecer como personas. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros no somos personas si no entramos en relación. Entonces, si no entramos a abrir nuestra mente, pues nos estamos perdiendo muchas cosas a nivel humano, ¿no? Y dice Nelson Mandela, dice que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Cuando entramos en modo miedo, ay, el miedo, nos encerramos, ¿no? Es como el armadillo, ¿no? Que tiene miedo y que hace el armadillo, hace ¡pum! Se cierra, no ve nada, pero así seguro que no me atacan. Bueno, lo que tú digas, ¿no? Armadillo. No, lo único que tenemos que hacer es, bueno, cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra actitud frente a la vida y probar cosas nuevas, intentar siempre, yo siempre lo digo, hay que salir de la zona de confort. Es la única manera que también tenemos de ir avanzando en nuestras relaciones y de ir aceptando cosas que a lo mejor nosotros no vemos o nunca hemos visto o pensamos que no veríamos. Bueno, es otra manera de practicarlo. Y la siguiente lección que dice el Ubuntu que hay que hacer con sabiduría es tener dignidad, porque la humildad nos lleva a la dignidad también, la dignidad por nosotros mismos, que lo hacemos con respeto por nosotros mismos y desde allí con respeto por los demás. Si yo no me respeto a mí misma,
los demás no me van a respetar. Lo primero de todo es tener dignidad y respeto por mí mismo. Yo soy una persona digna, digna de amor, digna de confianza, digna de compasión. Por lo tanto, yo me tengo que ser autocompasiva, me tengo que querer. Y a partir de ahí, abrirme a los demás. Hicieron un experimento, un psicólogo en el año 70 y pico, creo que fue, hizo un experimento en el Bronx, en Nueva York, hizo un experimento social. Dejó un coche roto, de alta gama, pero tenía las ventanas rotas y tal, en medio del Bronx. Bueno, ya os lo podéis imaginar, al cabo de nada, aquel coche no tenía ni volante, ¿no? Porque como ya estaba medio roto, empezaron a quitarle el retrovisor, luego entraban en el coche, le quitaron el mando, las luces, lo robaron todo en el Bronx, ¿vale? Y dijeron, claro, es que es el Bronx. El Bronx es el barrio más conflictivo de Nueva York. Y ahora es el Bronx. Y bueno, ahora vamos a ponerlo en el barrio alto, el más alto de Manhattan. A ver qué pasa. Y pusieron un coche nuevo, cerrado, pulido, de alta gama, perfecto. Lo dejaron allí, abierto, pero estaba, o sea, no se veía que estuviese roto ni nada, estaba todo perfecto. Aunque estaba abierto, pero nadie lo sabía. Perfecto. Pasa una semana, el coche estaba impecable. ¿Ves? Dice, no, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el Bronx. Un coche roto. Este mismo le vamos a romper el cristal. Le rompieron el cristal. En pocos días no quedaba nada en pleno barrio alto, carísimo de Nueva York. Todos se comportaron igual. Cuando vieron que aquel coche estaba roto, lo invadieron igual. ¿Qué hacemos con nosotros? Si nosotros no nos respetamos, si vamos rotos por la vida, la gente entenderá que somos un ser roto, que no nos queremos. Y lo más seguro es que no nos respeten tampoco, si no tenemos dignidad y respeto por nosotros mismos. Y esa es una de las lecciones del Ubuntu. Primero, como individuo me respeto yo y luego lo extiendo en la relación a los demás. Por lo tanto, voy más allá de la etiqueta, de ponerle una etiqueta. Ah, es que era del Bronx. Ah, es que era de Manhattan. No hay etiquetas. Olvidémonos de las etiquetas. Es que de hecho todos somos iguales ante la divinidad. Todos somos en la unidad estamos todos iguales. Somos igual de dignos, igual de respetables. Cuando miramos, por lo tanto, con dignidad y con respeto al otro, hemos de procurar no entrar en etiquetas. Es que es del Bronx, es que es de Etiopía, es que es rico. Claro, este lo tiene todo. Hay que olvidar esa etiqueta, porque somos más que la etiqueta. ¿Sí? A veces hasta nos la creemos, ¿no? La programación neurolingüística me ayudó mucho a entender que yo soy más que eso. Yo soy más de lo que yo creía de mí misma que era. Y a veces, pues eso, que dices, ostras, que no puedo, no quiero, no sé, no. Hay que ir más allá de eso. A partir de ahí, sexta lección, cree en el bien que todos llevamos dentro. Estos son pasos, maneras de practicar el Ubuntu para vivir en armonía en humanidad, ¿no? Es muy complicado, sí, a veces no sabemos cómo hacerlo, porque nos hacen barrabasadas, hay gente mala por el mundo, bueno, son almas equivocadas tal vez. Yo quería comentar una cosa. Sí, claro. Me gusta siempre decir con lo de las etiquetas, que cuando tú emites un juicio o pones una etiqueta, no permites, no das la opción de que sea más cuando te la pones tú igual. No das la opción de crecer. Claro, ¿no? te limitas. Exacto. Te limitas a ti misma. Y a los demás. Y primero a ti misma y luego ya haces de espejo, reflejas y le pides a los demás lo mismo que a ti. O crees en los demás lo mismo que te crees de ti. Sí. Exacto, por eso en vez de la etiqueta, o sea, en vez de decir, por ejemplo, yo qué sé, soy torpe,
pues he cometido un error o me ha O pasado todavía no sé esto. hacerlo. No Tengo que soy, aprender. no soy, exacto, pero no soy. Todavía no sé hacerlo. Tengo que aprender. A ver cómo puedo aprender a hacerlo mejor. A ver cómo puedo hacerlo. Pero tú no Aprender a eres hacerlo. eso. Y a lo Aprender. mejor, exacto, no eres Sí. eso. Exacto, sí. Y entonces a partir de ahí, cuando ves al otro que hace algo que a ti no te gusta o que dices ha equivocado o no lo está haciendo bien o me está haciendo daño, dices, a ver, pero la intención, porque a lo mejor la intención era correcta. Y no Sin eso, ¿no? Es embargo, más, quizás va más allá, ¿no? Quizás es cómo me siento yo, o sea, dejar de mirar hacia afuera, ¿no? Decir, ¿me ha hecho daño? No. ¿Qué he sentido? ¿Por qué lo he sentido? Porque lo he sentido yo. Estamos con lo de, ¿no? Yo lo veo un poco como lo de, por ejemplo, qué guapa estás con ese vestido. ¿Qué va ese vestido? Pues si me cuesta 4 duros en el mercadillo, no lo aceptas. Sin embargo, si le dices, vaya vestido más feo, uy, sí lo acepta. Y se enfada. bueno, claro, porque primero hay que quererse a sí mismo Por y aceptar eso, lo que ¿no? somos. Es más lo que siento, ¿no? Que lo que ha dicho el otro, ¿no? Primero es una, pero luego, ¿cómo aceptamos lo que dicen los demás? Porque una cosa es cómo me acepto yo, pero el siguiente paso es cómo acepto los demás, a los demás. ¿Los acepto? Igual que a ti, miran, ¿no? No, no todo el mundo sabe hacerlo. No todo el mundo sabe hacerlo. Claro. Podemos criticar, podemos comportarnos de 3 maneras con los demás. De manera indiferente, me da pampinfla lo que digas o lo que hagas o tal. De manera agresiva, atacante, no sabes hacerlo, te ha salido mal, eres muy torpe, estás fea con ese vestido. O podemos decir, madre mía, este dibujo te ha salido muy bien. Aprendiste a dibujar en el cole y te enseñaron muy bien, ¿verdad? ¿O has sido tú que has tenido el gusanillo y te has autodidacta? La verdad es que me gusta. El perfil ese de los ojos te ha quedado perfecto. A lo mejor la ceja le ha salido una mierda, pero eso no se lo dices. Quiero decir, ¿y cómo se lo toma el otro? Pues con indiferencia dirá, no estoy en el grupo, no estoy en relación. Con agresividad, me están atacando. Me están atacando. Y con motivación, sacar lo mejor de los demás. Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. En las comisiones de la verdad, Nelson Mandela y Desmond Tutu intentaban reconducir todo aquello para que se viesen con otros ojos. Muy complicado, para mí muy complicado. Pero sí hay que intentarlo, allí donde se pueda, ¿verdad? Cuando eliges ver lo bueno de los demás, acabas encontrando lo bueno en ti mismo. Sí. Ajá. No, que te iba a decir si podías poner las frases de antes porque estaba escuchando y no las he podido leer. Ah, claro. Las de la... La del arzobispo, sí. Ay, ¿dónde está? Espera. ¿Dónde? A ver, anterior. La anterior a esta. Anterior. Creo firmemente que todos somos santos hasta que se demuestra lo contrario. O sea, el Desmond Tutu iba al revés. Él iba al revés. Mira, todos somos santos hasta que me lo demuestren, el contrario. Y entonces ya veremos qué pasa. Y Nelson decía, las personas somos seres humanos productos de la sociedad en que vivimos. O sea, el entorno nos mediatiza. Nosotros cuando nacemos muy sabios, con mucha intuición, todos son amigos, todos jugamos en el patio del cole, hasta que nos empiezan a educar en la diferencia, en el rechazo, en el tú eres más, en el que si no llevas zapatillas Nike del último modelo, eres un bodrio, de no sé cuántos, tal. Bueno, pues a veces nos tenemos que desprogramar de todo eso, ¿no? Sigo. Elige la esperanza en vez del optimismo. ¡Wow! Esta frase, yo cuando la leí digo, madre mía, me perdí. Ahora sí que me he perdido. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, porque el optimista no es bueno. No tiene nada que ver. Aquí lo que está diciendo es que la esperanza es aquello que te hace ver que hay luz
a pesar de toda la oscuridad. Es decir, que crees y lo que crees, creas, que es lo que siempre decimos. Es eso exactamente. De ahí la diferencia con el optimismo, porque tú puedes estar optimista o no todos los días, pero si tienes esperanza, dime. Nada, que son las frases de Rafael todo el camino. Claro, lo que crees, creas. Y para creer hay que tener esperanza de crear un mundo mejor. Porque si no ya nos hemos limitado. Ya no hay, estamos en plena oscuridad, una mierda, no sé qué, esto no tiene remedio, vamos a peor, ahora vendrán con no sé cuántos, ahora nos encerrarán otra vez, ahora bla, 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 bla. Ya, la fábula del colibrí es eso precisamente, ¿no? La conocéis, ¿no? La fábula del colibrí. ¿La cuento? Es rápida. Era un colibrí, bueno, la selva. La selva se quema. Todos los animales huyen de la selva, despavoridos, fuera del fuego. Y hay un jaguar que corre, ¿no? Y se larga, porque se está quemando la selva, no hay nada que hacer. Y de repente se fija el jaguar que hay un colibrí que va a la selva y vuelve a un lago. Coge agua con su piquito, se va a la selva y vuelve al lago. Coge con un piquito, se va a la selva y vuelve al lago. Y dice, a ver, colibrí, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Que con lo que echas de tu piquito de agua no vas a poder apagar el fuego. Y el colibrí se para un momento y dice, a ver, jaguar, yo estoy haciendo mi parte. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Claro, eso es el Ubuntu. Eso es entrar en relación Ubuntu. O sea, sabemos, es como la que perdió el remo o que no podía remar. Sabía que tenía que permanecer en su sitio y hacer lo único que podía hacer, y es equilibrar la barca con su movimiento. ¡Pa, pa! No quitaba agua, pero al menos equilibraba la barca con su movimiento. No ser una carga. Vale, es que a veces lo único que tenemos que hacer es no ser una carga. Y hay otras veces que lo que tenemos que hacer es a la persona que es una carga en ese momento, sostenerla. Porque es lo único que podemos hacer. Esta es otra. Esto lo hemos visto en el retiro de este fin de semana. Dentro del agua se nota mucho. Cuando nos reuníamos, ¿verdad? Que a veces no tocábamos y digo, a ver, ¿quién es? Yo hacía así, abría el ojo y digo, ¿quién me está sosteniendo? A mí, a Ana, ¿no? A Lola. Yo diría que estamos todos flotando. ¿Quién está sosteniendo? Bueno, llega un momento en que a lo mejor nosotros lo único que... Cada uno está trabajando en grupo, lo que en ese momento pueda hacer, ¿no? Y nos sostenemos. Eso es muy bonito, pero eso lo tenemos que poner en práctica. Y hay que creérselo que se puede hacer. Claro que se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, lo que también tenemos que, dice el Ubuntu, es buscar las formas de conectar. Las formas de conectar con nosotros, ¿no? Decíamos al principio de todo, yo soy porque tú eres. Yo soy porque nosotros estamos en relación. Por lo tanto, conectemos. Y a veces pensamos, no, es que no, es imposible conectar con esta persona. Es que es antagónica a mí. No tengo nada que ver con esta persona. Yo cuando estuve en el hospital, allí en urgencias, yo cada día cambiaba de pareja, de trabajo. Íbamos rotando y todos rotábamos, ¿no? Y la primera vez que me tocó una chica, que yo no sé si es que tuvo un mal día y tal, pero era todo lo contrario a mí en el trato a los pacientes. Todo lo contrario a mí. Pensaba, no vamos bien. Cada vez que coincida con ella no vamos a ir nada bien, ¿no?
Y entonces digo, porque yo la verdad es que soy muy mala, porque yo sigo teniendo mis defectos y sigo teniendo mis episodios de ego absoluto, ¿no? Porque claro, en este proceso del aprendizaje, perdón con el gato, de deshacerse de capas y capas y capas, pues ahí en lo que más me duele, pues me cuesta más, ¿no? Y me cuesta más deshacerme de ese personaje, ¿no? Porque son personajes, ¿no? Entonces digo, bueno, seguro, y acordé, seguro que conectamos con algo, ¿no? Y a la segunda vez, yo, bueno, fui haciendo cositas y bueno, y me puse a cantar. Y no sé cómo, empezamos a hablar de tal, y no sé, tuve una intuición y conectamos con algo que no me hubiese imaginado nunca. Y eran canciones, ella es castellano parlante, y es que había vivido en Sabadell un montón de años, Rosa, esta persona, entendía el catalán perfectamente, aunque no lo hablaba, y una de las mejores canciones de su vida era catalana, que me gustaba a mí también. Y empezamos a cantar las dos. Entramos en sintonía, entramos en rapport, que se dice a nivel comunicación interpersonal, ¿no? Entramos en rapport, madre mía, lloraba cuando me marché. Elia, cuando te voy a echar de menos, Elia, cuando te voy a echar de menos. Nos despedimos 3 veces, 3 días seguidos antes de que yo me marchase ella, porque no quería que me marchase. Conectamos y no tenemos nada que ver, se puede conectar, simplemente hay que buscar esa conexión, ¿no? Y desde la humildad. Y bueno, a veces no podemos, porque a veces lo que decíamos, no podemos conectar porque estamos hundidos, porque tenemos un mal día, porque lo único que queremos es escondernos, porque lo único que queremos es que nos sostengan también, ¿sí? Y aparece el niño o la niña interior y debemos de dejarnos fluir, porque qué bonito es cuando entramos en relación Ubuntu con una tribu, con una comunidad, con un grupo, o con otra persona, porque en ese momento ocurre lo que pasaba también dentro del agua, ¿no? Que si en un momento determinado alguien quiere dejarse sostener, que sea feliz también dentro de ese momento triste o nervioso o cansado o estresado de que necesita ser sostenido, ¿no? Y los demás lo podemos ver también, ¿no? Porque estamos en contacto y lo notamos. Y bueno, y una de las últimas lecciones es la palabra perdón, que tiene mucho poder, mucho poder. La palabra perdón tiene mucho poder y es muy difícil de decir. Aquí, cuando pedimos perdón, lo hacemos desde el convencimiento de que me reconozco como que he hecho algo que ha afectado negativamente a los demás. Sin eso no puedo pedir perdón. Y cuando lo reconozco, que he hecho mal, porque otra cosa es que haya afectado negativamente a los demás, pero porque tiene paranoias o porque tiene sus historias también, que también puede pasar, ¿no? Que a veces vemos en los demás lo que estamos viendo en nosotros, que es el efecto del espejo, ¿no? Entonces aquí, bueno, perdón no es necesario, porque es que realmente lo único que has hecho tú es hacer de espejo en una situación que has actuado ahí, ¿no? Y que el otro se ha visto reflejado, pero tú no le has hecho nada a esa persona, ¿no? Y aquí lo que dice el proverbio africano es que el que perdona gana, porque es una carga, el rencor, es una carga anímica muy, que tira muy para abajo, no nos deja relacionarnos bien, ni con nosotros mismos ni con los demás, ¿no? Y bueno, pues es la manera de... Es que además con esto que dices del perdón, es que, bueno, esto es algo que lo tengo muy por la mano porque yo pido mucho perdón en mi día a día y sobre todo en el contexto de casa, ¿no? Hay muchas veces en los que, pues en las que me sulfuro y hablo de una manera con la que no me siento a gusto o digo cosas que no quiero decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que el tema con el perdón es que en realidad, o sea, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que cuando tú pides perdón, en realidad el simple hecho de poder pedir perdón de corazón
está relacionado con esto que estabas diciendo, ¿no? El hecho de haberte podido dar cuenta que has cometido un error, sea el que sea, reconocerlo plenamente y en realidad, o sea, a donde quería llegar es que de la misma forma que el que perdona gana, el que pide perdón también gana. Y es un proceso absolutamente interno del que pide perdón con él mismo, ¿sabes? De reconocimiento del error que ha cometido, y del que perdona también es un proceso con él mismo de ser capaz de soltar todo esto que tú estabas diciendo, ¿no? El rencor, el no sé qué, tal y cual, y poder soltar todo esto con él mismo, que en realidad no tiene directamente que ver con el otro, tiene que ver con él mismo y con lo que duele mantenerte aferrado a este rencor y a todas estas historias. Entonces, en general, me parece un proceso tan bonito de vivir para el que lo pide y para el que lo recibe, ¿no? Es brutal. Porque el Ubuntu también dice abraza la diversidad, porque como no somos iguales, hay que aceptarnos. Entonces, ya no solo es cuestión de perdonarnos y tal, sino que a lo mejor ya ni siquiera llegamos a tener la consideración de que tengo el corazón podrido y más vale que deje este rencor, porque yo realmente ya ni he llegado a eso, porque he abrazado la diversidad, porque el otro está en un punto de una vida que a lo mejor yo no entiendo, o es diferente a mí, o viene de otra familia, o viene de otra cultura, entonces ya no llego a tener ese tema, ¿no? Perdón, ¿hay alguien que tiene un sonido de fondo que se está colando? Vale, Elia, voy a silenciar todo. Con ellos. De todas maneras, por supuesto, si te lo hacen y Pues, por el valor que es, ¿no? ¿Yarna? Ya está, ya la he apagado. Dale. Vale. Excuse me, No. me estabas llamando. No, que si tenías el teléfono en marcha o algo así. Ah, Nadie lo sorry. sabe todo, pero todos sabemos algo. Claro, esta es otra. Soy consciente de que a lo mejor yo no lo sé todo y por lo tanto necesito a los demás a lo mejor para saberlo todo, o entenderlo todo, vivir en armonía, en comunidad, en tribu. Todos podemos aportar en gran medida, en pequeñas dosis, en un momento mucho, en un momento poco, todos podemos aportar. Si somos conscientes de que no lo sabemos todo, entonces abrazaremos la diversidad. La diversidad es lo que nos hace, lo que nos une, de hecho, porque hay tanta gente diferente, de tantos países, de tantas lenguas, de tantas etnias. Y dices, madre mía, ¿cómo es posible, ¿no? Que yo me lleve bien con... ¿Perdona? No, pero sí, porque todo esto forma parte del crisol de culturas y de almas que hemos venido aquí. Y no solo eso, sino que a nivel espiritual también cada uno está en su nivel. Algunos van muy avanzados, son gente muy sabia, que todo es amor, todo es luz. Y otros dicen, este parece que es su primera vida, macho, que acaba de aterrizar y tiene 80 años todavía. Rafael. Hay una cosa que a veces resulta difícil con, por ejemplo, los talibanes, que subyugan a todo el mundo que está en su mano, especialmente las mujeres, y que solo se mueven por el poder, no se sabe cómo ni por qué. Sí, se sabe en el fondo, pero abrazar esa diversidad a mí me cuesta. Personalmente, a mí me cuesta. No abrazar la diversidad quiere decir reconocer que somos diferentes. Ya, eso sí. Y que cada uno está en su nivel. Eso lo reconozco en su momento. No abrazar a las personas que no nos gustan o hacen actos que nos soliviantan. Los abrazamos con amor desde esa alma que se ha perdido, porque realmente cuando nació y cuando era bebé, seguro que no mataba, seguro que no violaba, seguro que no obligaba a las mujeres a vivir como viven ahora. O sea, algo ha pasado en esta vida terrenal que se han perdido completamente y están haciendo mucho daño. Pero algo ha pasado. Pero el alma es la misma. Nacieron con la misma alma. No la han cambiado. Algo ha pasado que no se la reconocen.
Y es que Algunos le llaman reptilianos. Bueno, con estas cosas, yo lo que pienso es que pienso exactamente lo mismo que cuando vino Ángel, que nos estuvo hablando de constelaciones familiares y tal, es que dijo algo muy interesante que ya lo he repetido en alguna ocasión, que es el hecho de que habitualmente a las ovejas negras de la familia lo que se intenta es dejarlas de lado y a poder ser que desaparezcan. Porque si esta persona no estuviera en la familia, todo estaría bien. Y él decía algo que a mí me parece muy interesante, que es, esta persona está cumpliendo un rol en la familia que es absolutamente fundamental y que alguien tiene que realizar. Y no es fácil ser la oveja negra de la familia. no. Entonces, y intentarlo aislar, intentar que desaparezca, es una utopía en el sentido de que alguien tiene que hacer esto y no alguien. Ya no me refiero a alguien, sino que esto es algo que es algo que existe, es algo que forma parte de la realidad y que cuando lo ves representado fuera en una condición así, que puede parecer como muy obvia, y esto pasa tanto en contextos familiares como en contextos, bueno, pues de país o de mundo, ¿no? Personas, grupos, etnias, maneras de hacer específicas que no tendrían que tener su lugar, ¿no? Y con dificultades de aceptarlo, etcétera, etcétera. Y a mí todo esto me lleva a un espacio de qué es lo que no acepto en mí que no me permite aceptar lo que veo delante de mí. Porque si yo estoy en un espacio de amor, y cuando digo de amor, de iluminación, yo dejo de ver la oscuridad fuera. Lo que veo es el amor fuera. Y veo a personas con todo este potencial de amor, expresando este amor de la forma que pueden, en el momento en el que pueden, por la situación en la que se encuentran. Entonces, yo creo que parte de todo el trabajo que tenemos con esto como humanidad, precisamente, es la de ser capaces de integrar todo esto. Integrar la diversidad. Integrar la diversidad, pero no solo fuera, sino dentro. El otro día estaba... Me cuesta. De hecho, en las tribus... Me cuesta ver el amor de Putin. Claro que cuesta. Claro que cuesta. Pero que cueste no quiere decir que no esté. Y fíjate en la frase esta de Desmond Tutu, ¿no? Que decía, ¿qué decía? Decía, es que no me acuerdo la palabra que utilizaba. La esperanza es la capacidad de ver que hay luz donde todo es oscuridad. Donde todo es oscuridad. De hecho, hablando de esto, hay un proverbio africano ancestral que dice que los críos malos de las tribus, si los echas fuera de la tribu, o sea, la oveja negra, el que se porta mal, el que es rebelde, el que lo que sea, ¿no? Roba gallinas y tal, los echan de la tribu. Eso es un proverbio ancestral africano. Dicen, cuando sea adulto, volverá y quemará la aldea para notar su calor. Claro. Y dices, guau, claro. Porque, y lo que hacen ahora en las aldeas Ubuntu, a ver, situaciones graves pueden haber de relación, claro. Entonces lo que hacen en las aldeas Ubuntu es aquella persona la acogen en su seno, la rodean de amor, la ponen en el centro y hablan y intentan hablar desde el corazón. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? O sea, todo lo contrario. ¿Qué necesitas? Y a mí me gusta no focalizar los problemas, incluso los políticos o geopolíticos como los que tenemos ahora, en una sola persona. Porque entonces es que son nos estamos olvidando de todos los demás. Pues claro, los demás son los que han echado y no han integrado. Y entonces, claro... Pero es que además no solo eso, o sea, si nosotros, o sea, es que al final es todo un tema interno, de verdad. O sea, si yo tengo dificultades para aceptarlo fuera, tengo dificultades para aceptarlo dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi asesino? ¿Qué estoy haciendo con la parte de mí que odia a muerte, que mataría? ¿Qué estoy haciendo con mi bestia? El otro día estaba viendo la película de La Bella y la Bestia y me di cuenta
por qué me toca tanto esta película, como muchas otras, Sí. ¿eh? Porque transmite un mensaje absolutamente increíble. Y al fin, o sea, la miré desde la perspectiva que todo lo que sucedía ahí era un aspecto interno de distintas partes de mí. Mi bella interna con mi bestia interna, con el resto del pueblo que no tiene la capacidad de ver a la bestia, que la etiqueta, que la prejuzga. Bella es la única que es capaz de ver a la bestia más allá de lo que realmente es. Y Un segundo, porque se ha desatado un vendaval y tengo que cerrar la terraza. dale. Pues Bella en esta película hace un trabajo maravilloso con la bestia, porque es capaz de ver mucho más allá de las apariencias. Y creo que cuando se generan estos conflictos a nivel externo, al final lo único que están haciendo es darnos una pista del conflicto a nivel interno que tenemos. ¿Y qué hacemos con todas estas partes de nosotros? Lo que decía, ¿no? Vale, ahora diréis, no, yo no tengo el asesino interno y una mierda, lo tenemos todos. Igual que tenemos al maltratador, igual que tenemos al injusto, igual que tenemos todas las otras partes de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Las mantenemos sojuzgadas y no les damos espacio para existir? ¿O hacemos lo que decía Eli hace un momento? Las integramos en nosotros, las abrazamos, les damos amor, las escuchamos y las cuidamos. Y en la medida que hacemos esto dentro, es en la medida que somos capaces de hacerlo fuera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cortar cabezas? ¿Cortar cabezas para qué? Para que vuelvan a aparecer personas que se van a encontrar en la misma situación y que van a actuar exactamente de la misma forma. ¿O empezamos a funcionar de otra forma? Claro. Que esto es Ahí lo que está. hace precisamente la justicia restaurativa. Que esto en Exacto. comunicación no violenta nos vinieron a hablar de esto. Exacto. Y la justicia restaurativa está enfocada precisamente en esto. Bueno, yo me imagino que debía ser lo que debían hacer en estos encuentros de la verdad que decías, ¿no? Esto es justicia restaurativa. Esto también se hizo con los etarras que mataron y familiares. También se ha hecho en menor medida y sin tanta publicidad, pero también se ha hecho. Y el tema... Estabas diciendo, Biel, Sí. es que yo te entiendo tanto porque ya te he oído hablar en esos términos y he compartido totalmente tu opinión, pero también entiendo lo que dice Rafael. Y es que para entender lo que tú estás diciendo, que yo lo entiendo, pero lo entiendo cuando me pongo en la conciencia, no en el humano. Claro. Es que En el desde humano una es difícil, perspectiva dual esto no funciona. Claro, Claro. en el humano es difícil porque cada uno somos cada uno, como decía el maestro, cada uno es cada uno, no sé cómo decía Rafael, pero Cada uno es cada uno solo. cada uno es cada uno. No, cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. Pero cuando tú elevas un poco la conciencia, yo te entiendo perfectamente, porque es que además creo que todo lo que existe es porque lo necesitamos. Claro. Y que de alguna forma está ahí porque nosotros necesitamos que esté. Claro. Para aprendizaje y para todo eso. Claro. Pero claro, para eso tienes que salirte desde el humano y decir, y bueno, y ya tener, creer o tener la certeza interna de otras cosas mucho más amplias, como que esto no es una vida solo, que aquí no estamos tal, que venimos a un proceso, que todo esto es muchas cosas, ¿no? Pero yo te entiendo perfectamente lo que dices y además estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos tenemos oscuridades dentro, cada uno ya en un punto, pero si existe, de alguna forma es porque yo lo he creado. Y cuando más cercano es tuyo, es porque más lo necesitas tú como persona. Y no solo... Como humanidad creamos muchas cosas. Y no solo esto, sino que si te fijas, Rafael, empezabas con una palabra que es muy interesante. Decías, me cuesta, ¿no? Es que a mí esto me cuesta aceptarlo, me cuesta. Entonces, el que me cuesta, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de la situación de los talibanes, no sé qué tal y cual? ¿O está hablando de mí? ¿Sabes? Si a mí me cuesta algo, me cuesta, ¿de quién está hablando? Obviamente está hablando de mí, porque los talibanes serán o dejarán de ser lo que ellos quieran, o lo que cada uno vea en ellos, o lo que ellos vean de sí mismos, da igual. Pero al final lo importante para mí, ¿qué es? Para mí es que a mí esto me cuesta y yo en mi vida elijo quedarme en paz con las cosas que me cuestan. Entonces, ¿cuál es el proceso interno que necesito hacer? ¿Cuál es el aprendizaje interno que necesito hacer para poderme quedar en paz con esto? Que eso no quiere decir ni soportarlo, ni alimentarlo para que siga siendo. Esto es otra cosa completamente distinta, ¿eh?
ni decir estoy de acuerdo con ello. No quiere decir nada de todo esto, pero sí que quiere decir poderme quedar en paz con las cosas. Y en la medida que yo me quedo en paz con las cosas, es en la medida que realmente estoy contribuyendo a vivir en un mundo en paz. Estoy poniendo como lo mejor que puedo para vivir en un mundo en paz. Seguramente, si desde una perspectiva así te acercas a una persona así, de ahí pueden salir cosas muchísimo mejores que las que puedan salir si te acercas desde una perspectiva de resistencia, de me cuesta, de juicios, de etiquetas, de etcétera, de no aceptación, ¿no? De no aceptación del otro, de no aceptación de la diversidad. Aquí lo que yo puntualizaría es cuál es nuestro radio de acción, ¿vale? Porque aquí, claro, podemos estar hablando, ¿no? De bla, 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 y nos perdemos en algo que no podemos ni siquiera, ni vemos, ni controlamos, ni sabemos si es cierto, porque nos lo han explicado. Ahora, ¿y mi entorno inmediato? ¿Y mis relaciones inmediatas? Esto es el Ubuntu. Claro. Es donde yo puedo y tengo capacidad, si quiero, de poder actuar desde el Ubuntu. Porque además mis acciones no pasan desapercibidas, aunque yo lo por activa y por pasiva, no pasan nunca desapercibidas. Siempre dan ejemplo. Siempre. Aunque yo piense que no me ven, se me nota. Seguro. Es como la remera. Pensábamos que no remaba, vale, pero gracias a eso ganaron, ¿eh? Si hubiese sido peso muerto, no hubiesen ganado. Porque siempre, hagamos lo que hagamos, en las mejores... o sea, ¿cómo se llama eso? La mejor acción posible en el momento en que estoy. Se nota, siempre. Entonces, qué importante es darme cuenta de eso y qué responsabilidad tengo en lo que soy, en lo que digo, en lo que hago, en lo que no hago, en lo que no digo. Qué importante es esa responsabilidad. En el momento en que somos conscientes de eso, en nuestros microentornos hay muchos ejemplos maravillosos, ¿no? Incluso cuando ya te metes en vídeos de este tipo, de estas asociaciones que fomentan estas relaciones y tal, ¿no? Pues tú parece que no te das cuenta, pero a lo mejor ayudar a alguien a cruzar la calle que no puede, en vez de decir, o cabrearte como una mona porque, joder, no me deja, todavía no ha pasado esta vieja, ¿no? En vez de eso, pues dices, la voy a ayudar, pobre mujer, ¿no? Entonces, parece que no te ve nadie, pero a lo mejor hay otra persona que está cabreadísima y tal, porque no le ayudan, y ha visto como tú ayudas, y dices, pues yo puedo hacerlo también, ¿no? Y entonces cambia la perspectiva, es toda una cadena de favores, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Eso es así, esas son las relaciones Ubuntu, la responsabilidad que tenemos en esos pequeños compartimentos de relación, nada más. Es que no hay más, no hay más. Siempre seguimos a alguien y siempre somos líderes. Es esa dualidad, esa cosa holística, que lo que es arriba es abajo y siempre es así. Y en nuestros entornos lo podemos hacer así. Y bueno, hay otro punto, por tanto, es aceptar la realidad, por dolorosa que sea, porque en todas partes cuecen habas. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos, pues ahí ya es lo que ya podemos decir, vale, pues más te vale, Elia, ¿no? No seas tan quisquillosa cuando tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Reconocerse a sí mismo es muy importante. Y además, ser auténticas requiere de saber dónde estamos también, lo que podemos y lo que nos rodea, ¿no? Para poder actuar en consonancia en los microentornos, tenemos que saber dónde estamos. Que hay gente que no quiere saber dónde está, porque huye de los problemas, huye de las relaciones, huye a mí, déjame en paz, yo no quiero saber nada. Entonces ahí todo esto no existe porque no entras en relación. Entonces si no entras en relación, para mí eres ¿cómo es? Pues no sé, las almas se pierden cuando no entran en relación como seres humanos. Yo creo que hay muchas personas que no son seres humanos ya. Han dejado de serlo. De verdad que lo creo, ¿eh? Estamos en ese punto. Además yo cada vez lo reconozco más.
Incluso yo diría que aquello que vemos ahí por ahí fuera y tal, que se comportan de una manera así es tanto extraña, es porque han dejado de ser humanos. El alma la han aparcado. Ya son máquinas. Máquinas de poder, máquinas de acaparar, máquinas de someter, máquinas, pero no son humanos. Y sin embargo, cuando nos relacionamos, pues vemos que es que en todas partes cuecen habas, en todos los tejados llueve por igual, dicen los africanos, que tienen algunas también. Allí como iban todos tienen diferentes tipos de chozas en diferentes etnias, pero vivían todos así. Elia, hasta esa gente que tú dices que ya no son humanos, tienen perritos, tienen hijos, tienen gente a quien quieren, tienen corazoncito y seguro que son humanos a niveles, bueno, son humanos simplemente. Lo que pasa es que están desarrollando un papel que no es que yo, como decía Biel, justifique ni apruebe, pero seguro que también tienen su parte, su corazoncito y su parte buena. Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que ellos tal vez ni se lo crean ellos tampoco. Es que yo creo que el tema con esto es que cada uno se lo mira desde donde lo puede mirar. Y desde donde lo miras, desde donde cada uno lo mira, pues tiene todo el sentido del mundo. Para ti. Y bueno, ríete de todo, la lección número 12 de la sabiduría ancestral africana, es decir, y bueno, no le des tanta importancia, vamos, pongámosle humor, ¿no? A la vida también, que de vez en cuando, o juguemos como niños, ¿no? Que ahí también en la relación así también es, bueno, pues se contagia además, la risa se contagia, lo sabemos, ¿no? Y tocarnos y, bueno, pues abrazarnos y jijaja y cantar, moverse, bailar, todo es muy... El cuerpo, cuando lo ponemos así en funcionamiento, eso también despierta, ¿no? Despierta y abre el corazón. La risa obra milagros en el corazón. Bueno, la risa, el cantar, el bailar, hacer ejercicio, todo lo que también ejercite las... ¿cómo se llama estas? Esas hormonas de la felicidad. Abracémonos y riámonos juntos. Endorfinas. Exacto. Eso también hace que nuestro corazón se expanda, porque estamos todos conectados, somos cuerpo, mente y espíritu, ya lo sabemos y por eso también estamos aquí, ¿no? La penúltima lección es los detalles marcan la diferencia, que es lo que yo os comentaba antes, que en nuestros pequeños entornos pues podemos hacer muchísimas cosas. Y dice, si crees que eres demasiado insignificante para marcar la diferencia, es que nunca has pasado la noche encerrado con un mosquito. Esta también es buena, ¿no? Y pues vaya, es verdad, ¿no? O sea, sí, podemos ser la diferencia. Sé la diferencia, allá donde puedas ser la diferencia en lograr este tipo de relaciones, ¿no? Nada, pequeñas cositas y seguro que es como la gotita que cae en un lago quieto, ¿no? Bueno, pues practiquémoslo, ¿no? Como cualquier acto insignificante puede cambiar la historia, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Y la última lección es aprende a escuchar. Que es lo que más nos cuesta, porque me están hablando el otro y ya estoy preparando lo que le voy a decir. Bueno, no acabo de hablar, pero yo ya sé lo que le tengo que contestar, ¿no? Cuesta mucho, a mí también me cuesta. Tener paciencia y escuchar cuando Nelson Mandela decía, he aprendido a tener paciencia. La verdad es que los 30 y pico años en la cárcel, pues este hombre lo que cultivó, entre otras cosas, fue la paciencia. Y no se puede zanjar un conflicto sin haber escuchado a todas las partes. Y aquí hablamos del conflicto. Y yo me acuerdo bien que decías, bueno, los conflictos, ¿no? Cuando decimos lo del camino de vida y eso son, bueno, pues es que están a la orden del día. Bueno, es que los conflictos, como dice mi profesor de escritura creativa, en cualquier historia, el conflicto es necesario. Si el personaje de la historia no tiene conflicto, no hay historia, porque la historia se trata de ir solventando los conflictos y tener una situación final muchísimo mejor que la anterior a la planteada con el conflicto. Entonces los conflictos son necesarios, lo único que necesitamos es sabernos escuchar para llegar
a poder solventarlos y encontrarlos en una situación mejor a nivel relacional. Y para eso lo que necesitamos es acallarnos, lo que decíamos, ¿no? Acallar nuestro ego interior, llegar a ese silencio para escuchar mejor, para escucharnos mejor y para escuchar mejor a los demás. Tenemos 2 orejas y una boca, por lo tanto utilicemos doblemente las orejas que la boca. ¿Qué paso está, no? Que la naturaleza es sabia, ¿no? Nos dio 2 orejas para escuchar mejor que hablar. A veces nos cuesta más dejar de hablar. Y otro proverbio africano que es durísimo, dice: las orejas que no escuchan acompañan a la cabeza cortada. Madre mía, cuando se peleaban entre ellos decían, le corta la cabeza y punto. Y ya está. Y bueno, pues nada, todo se trata de respetarnos, ¿no? Existe un respeto universal, dice Nelson Mandela, un hombre muy inteligente a mi entender. Dice, existe un respeto universal, una admiración hacia aquellos que son humildes y sencillos por naturaleza y que gozan de una confianza ciega en el ser humano, independientemente de su estatus social. Es que se les nota, esa persona es, wow, es luz, ¿no? Es energía, es amor, ¿no? Cuando ves que, bueno, pues respeta, escucha mucho, bueno, los sabios, ¿no? Esos sabios, hay gente muy sabia, que, ojo, que pega un golpe en la mesa cuando tiene que pegarlo, claro, evidentemente, ¿no? Ahora es necesario, pero cuando lo necesita el grupo, ¿no? O sostener, o manifestarse. Y nada más, creo que esto eran todas las leyes de la sabiduría ancestral africana que quería comentaros. Hace unos meses vi un documental de una persona que viajó a una aldea Ubuntu, una aldea que es, no sé si se llama, no sé qué Ubuntu, que está por Sudáfrica. Y es un pueblo que vive en esa filosofía. Las puertas están abiertas, no tienen llaves. Y todo funciona a través de esta manera de relacionarse. Cuando yo me marché a Namibia, que no es Sudáfrica, es Namibia, ¿puedo contarlo de una anécdota? Por favor. Claro. Namibia era un país esclavizado por Sudáfrica y tenía esclavos para sacar diamantes. Diamantes de sangre, la película. Y estos diamantes o rubíes, es que no sé. Diamantes. Viven en una zona ahora que desde el año 91, que ya no son esclavos, o sea, anteayer, viven en una parte al lado de la capital de Windhoek que se llama Katutura. Katutura es una de las zonas más peligrosas del mundo. Viven en paz. Cada vez se están abriendo más a extranjeros, al turismo y tal. ¿Dónde se perdió la Elia? El primer día intentando salir de la capital, país al sur, se fue para el norte. Una amiga y ella, la Elia y ella, se van con un 4x4 y se pierden por Katutura. Y cuando me empecé a dar cuenta, digo, ¿dónde estamos? Y entonces vi un accidente en un cruce de calles, de avenidas, digámoslo así, era todo lleno de chabolas con estas de aluminio, ¿cómo se llama estas? De latón, ¿no? Uralita. Todo lleno de chabolas de Uralita, mucho negro, pero negro no lo siguiente, ¿no? Todo lleno de polvo, mucha miseria. Y había un accidente de coche, de dos coches en tal, y un policía de tráfico allí poniendo orden. Digo, a este le preguntamos. Y para el coche, bueno, el 4x4 a 100 metros. Bueno, estaba todo cerrado y tal, y le dije, tú no te quedas sola aquí, tú te vienes conmigo. Yo voy a preguntar, pero tú te vienes conmigo. Entonces las dos cerramos el coche y nos marchamos a preguntarle. Y nos dijo, por esta avenida, seguid todo recto y llegaréis otra vez al centro de la capital. Y yo, vale, gracias. Y en eso que volviendo al coche, me veo el coche lleno de gente, rodeado de gente. Wow. Nada, eso había pasado 5 minutos. Y una chiquita viene corriendo
y se cruza por mí, pero broken your window. Y yo, ¿eh? Y broken your window. Ah, broken your window. ¡Ah! ¡Nos han robado! Buah, llegamos allí, va que en pastre, nos habían roto los cristales y nos habían robado mi mochila, que estaba vacía y solo tenía la cámara de fotos. Que no tenía ninguna foto porque el primer día. Así que todo lo demás no pudieron abrirlo. Y ya estaban persiguiendo a los dos chavales por la montaña. Bueno, la odisea fue máxima, no os cuento más, excepto que al final de todo estábamos en la comisaría, que vinieron a rescatarnos una mujer. Mira si era peligroso, que vino una mujer policía, salió a patrullar con otros hombres policía, adrede para buscarnos a nosotras porque éramos mujeres. Blanquitas, blanquitas en medio de todo aquello. Y yo entendí perfectamente que la ciudad quería ayudarnos. Y porque lo vi, salieron las mujeres de las chabolas y con las escobas estaban barriendo nuestro coche para que pudiésemos sentarnos porque estaba lleno de cristales rotos dentro del coche. Y cuando ya vino la policía esta de mujer, ahí le dije, por fin ya ha venido y sí, ella me hizo así como diciendo, sígueme, ¿no? Nos blindaron con 2 coches de camuflaje, de policía de camuflaje, nos dijeron, ahora meteos dentro, o sea, ya empezaba a ser peligroso y nos fuimos a la comisaría que estaba vallada. Y allí, claro, yo solo había visto 2 chiquitos que corrían por una colina arriba y gente del pueblo que los perseguía. Y que el más mayor de la tribu, 1 millón de habitantes tiene esa tribu, ¿eh? El más mayor de la tribu vino a devolverme la mochila. Hostia. Y le dije, gracias. Pero la policía nos dijo que teníamos que ir a comisaría y querían que pusiésemos una denuncia. Y yo tuve que negociar esa denuncia porque nosotros, eso también es muy Ubuntu, nosotros molestamos en su entorno, en su armonía. Nosotros creamos una disonancia y cualquier mínimo acto como perderse fue fue un choque para ellos, porque ellos todavía, o sea, empezaban en un rinconcillo a abrir al turismo guiado cerrado en una furgonetilla y tal, y de repente se pierden 2 turistas blanquitas. Era gravísimo. Yo lo entendía así, digo, vale, yo soy responsable de mis actos, nos hemos perdido. Bueno, hemos distorsionado su paz. Aquí han pasado cosas. Y yo tengo que hacerme responsable. Ahora bien, yo no puedo acusar a nadie si no lo he visto probar. Entonces, la negociación duró 2 horas. La policía tuvo mucha paciencia conmigo, yo tuve mucha paciencia con ella, todo en inglés. Y ella redactó la denuncia pactada conmigo que nos costó 2 horas pactar aquello. Al final, llegamos a un acuerdo. Y era que yo dije que a mí me habían devuelto la mochila, que yo había visto a 2 chicos en una colina que corrían con mi mochila y a gente del pueblo que corría detrás de ellos y que después esa gente vino y me devolvió la mochila. Pero yo no iba a señalar a esos chicos que querían meter en la cárcel. Que si ellos sabían quiénes eran, que fueran ellos los que señalaran. Yo no lo iba a hacer. Yo iba a decir lo que había visto. Y ella estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ubuntu lo que dice es que los actos malos, los actos que van en contra de la sociedad, también hay que aislarlos, reconocerlos, identificar la realidad y a partir de ahí intentar sanarlo. Ellos necesitaban eso para poder sanar esa relación con estos chicos que estaban descarriados y necesitaban que entendiesen que eso no se puede hacer. Y yo entendí eso precisamente, entendí que eso no se puede hacer. Todavía no sabía nada del Ubuntu yo, de eso, pero luego entendí lo que estaban haciendo y mi responsabilidad también. Entonces a veces pensamos que la culpa es de los otros y no entendemos que es que yo con mi presencia he distorsionado una relación precaria, tal vez. Y nada, era eso, nada más. Gracias. Gracias a ti, Elia. Ha sido súper interesante. Chicos, yo me tengo que ir. No sé si queréis quedaros un ratito más o lo cerramos aquí. Genial. Sí. Elia, ¿quieres decir algunas palabras de despedida? Nada, muchísimas gracias y
Ubuntu. Ubuntu. A dormir, que Yo me necesitamos apunto. descansar. Y yo me apunto. Gracias a todo, Ubuntu. Muchas gracias. Y Ubuntu. te pasaré esto. Bien. Genial. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Bye bye. Bona Chao. nit a tothom, buenas Bona nit. noches, cuidaos. Chao.